Un segundo, por favor. Bueno, ya empezó la grabación. Ahora sí. Les comentaba, la reunión anterior ya tuvimos, pues más o menos repartimos el trabajo entre las personas que están presentes, que me enviaron trabajo. Está el licenciado Lazo. Tuve oportunidad de ver su análisis, me parece muy acertado. Si me permiten darles más o menos una introducción y luego les cedo la palabra al licenciado Lazo para que diga si estoy bien o estoy mal y que nos extienda un poquito más lo que él analizó en relación a los delitos. Entiendo que si bien es cierto la jurisdicción para el análisis de los delitos y para todo esto se está reservando precisamente a la Federación, aunque la Constitución no hace exclusiva la creación de los delitos para la ley general, sino que deja abierta la posibilidad de que los estados también establezcamos delitos. Y en ese sentido nos propuso pues una redacción del artículo 115 y 116 particularmente, y la creación de un nuevo capítulo, que me parece una redacción muy acertada. Si tienen ustedes oportunidad, lo vemos, pero me gustaría preguntarle primero al licenciado Lazo si más o menos lo que acabo de decir tiene coherencia con lo que usted nos mandó, licenciado Lazo. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Y, quiero señalar algo a todos, que yo creo que todos nos dimos cuenta que por ahí había una reforma que querían hacer a la Constitución en el 73 en relación a emitir un código penal único, no sé, o un código penal nacional. Sí, no sé si recuerden. Sí. Sí. Esto, yo creo que todavía se encuentra, digamos que en el análisis, en el Congreso de la Unión. Entonces esa iniciativa iba en el sentido de quitarle ciertas facultades a las legislaturas de los estados para tipificar los delitos en materia penal, ¿verdad? Pero hasta el momento yo no he obtenido alguna información hasta qué alcance estamos ahorita en relación a ese Código Penal único. Entonces, debemos recordar también que si bien es cierto, el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde le quitaba la facultad a los estados para regular los procedimientos en materia penal, de eso pues sabemos que eso está vigente, ¿no? Entonces, de ahí yo partía o del análisis en relación a que si el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir la Ley General de Archivos, entonces, ¿qué pasaba con los delitos? O sea, la tipificación de los delitos. Recordemos que dentro de la Ley General de Archivos, en el artículo 123, señala que los delitos que se señalaron ahí en la Ley General son facultades para perseguirlos por los tribunales federales, pero no está haciendo una restricción en ese inciso 20 del 73 en relación a la expedición de la Ley General, pero no especifica la tipificación de los delitos en materia federal. Entonces, haciendo una revisión exhaustiva a todo el 73, nos damos cuenta que tampoco hay una restricción por parte de la legislatura de los estados para poder legislar en materia de delitos locales, ¿no? Cuando se trata de archivos correspondientes a la ley general. Entonces, yo concluyo de que no hay una restricción por parte de los estados o de las legislaturas de los estados para que puedan tipificar sus propios tipos penales. Si bien es cierto, hay una, de acuerdo a la nota técnica, ¿no? De que si bien la ley general está tipificando esos delitos, pues deben de ser considerados, aparte de que hay una relación, porque ciertos delitos tocan una cuestión de materia de derechos humanos. Entonces, fue la consideración que yo hice de que
podemos nosotros o puede el legislador entrar a la tipificación de los tipos penales en materia de archivos, y si bien tampoco no es restrictiva, yo no entiendo así de que el tipo penal o los tipos penales que contempla la ley general, y que yo hice una adecuación a esos tipos penales que están contemplados en la ley general, a la legislación actual de nosotros en relación a esta iniciativa de ley de archivos, para que fueran considerados, pero no es una restricción para que el legislador actual de nosotros, el local, pueda tipificar ciertas conductas que considere también idóneas dentro de nuestra ley de archivos. Además, también dentro del análisis que yo hago, considero, ¿sí?, que en la ley, bueno, vigente, ¿verdad? En la ley anterior no se tipificó ningún tipo de delitos en materia de archivos, ¿sí? En la actual tampoco lo tomaron en consideración. Ahora bien, creo, no sé, no sé por qué no lo consideró el legislador, ¿verdad? Pero de cualquier forma, el hecho de que no se considere o no se haya considerado los tipos penales en la ley anterior o la ley vigente propiamente tal, no es tampoco obstáculo, ¿verdad? Porque dentro hay un artículo dentro de nuestra iniciativa de ley en donde señala que si bien es cierto, se deja expedita la tipificación, la consideración para tomar otros tipos penales que se encuentren en otros ordenamientos, entonces tampoco la ley de nosotros o la iniciativa de ley no es restrictiva para considerar únicamente que si hay ciertas conductas que se puedan perseguir por parte del Ministerio Público, está abierta a otros ordenamientos en materia penal, ¿sí? O dentro del Código Penal, si se encuentra tipificada alguna conducta que pueda ser sancionada por la vía penal, pues está abierta la puerta, ¿sí? O sea, tampoco no es restrictivo ese capítulo relacionado con los delitos en materia de archivos. Gracias, Rick. A ver, estoy entendiendo lo siguiente. Nos está planteando que si bien nos está proponiendo una redacción de tipos penales dentro de la ley, dada la crítica que se hace en la ficha técnica que nos manda el INAI, ¿usted considera que tampoco es tan grave desde el punto de vista de la experiencia de que la ley anterior no tenía delitos y que ya se comprenden en materia federal estos delitos? No es tan grave la redacción que trae el proyecto que estamos analizando en relación a no tener contemplados específicamente tipos penales, a pesar de que usted nos está pasando una redacción para considerarla de tipos penales. ¿Es correcto? El hecho de que la ley de nosotros no contemple, ¿verdad?, no menciona nada, ¿verdad? No dice nada, el 73, de que no podamos tipificar, no lo dice así, pero no nos está restringiendo la libertad para tipificar los tipos penales, ¿sí? Ahora bien, en la ley, en la iniciativa de ley, señala que si se encuentran, o sea, si bien se sancionan, hay sanciones administrativas en materia de archivos, está abierta las vías en materia penal y civil, ¿sí? Entonces, si bien lo deja abierto, porque hay que recordar que nosotros también tenemos un código penal que sanciona ciertas conductas que pueden ser, digamos, que ciertas conductas pueden ser sancionables por servidores públicos o particulares en relación en la materia de archivos, ¿no? O sea, no es tan restrictivo, o sea, el 73 no nos restringe en ese sentido, ¿no? Pero sí da la oportunidad que nosotros podamos legislar en materia de archivos y señalarlos en la iniciativa de ley de archivos. Ok. Ahora, si me permiten, voy a compartir pantalla con el proyecto que nos está presentando el licenciado para bajo estas consideraciones
podamos analizarlo. ¿Ahí están viendo mi pantalla o todavía no se ve? No, todavía no se ve. Una pregunta, Lick. No se puede compartir pantalla. Bueno, díganme. Si bien hay, en este caso serían incluir las sanciones penales que vendrían en la ley federal, más las sanciones administrativas que traen de por sí o que están ligadas a la administración pública. ¿Es correcto lo que estamos planteando? Sí, incluir las penales de la ley general y más las administrativas que son inherentes a la función pública y hacerlas, ponerlas ya directamente en la ley. ¿Es correcta su apreciación, ya que los dos son brazos del sistema? Disculpe, no se escucha, Lick. Que es correcta su apreciación, ya que tanto en materia penal como en administrativo sancionador, las dos son brazos del sistema anticorrupción. Ok, está bien. Mire, en conclusión, a pesar de la crítica que nos hace el INAI, estoy entendiendo lo siguiente, o al menos así lo entiendo, no es tan grave el hecho de que nosotros no incluyamos delitos dentro de la redacción de nuestra ley, porque ya se encuentra en materia federal y estamos haciendo la remisión con la redacción a la apertura a que se persigan aquellos delitos que se detecten. Sin embargo, como les digo, el licenciado Lazo nos hizo el favor de pasarnos una redacción del artículo 115 y 116 para, en caso de que decidamos tener estos tipos penales establecidos en la ley, pues bueno, ahí tenemos una base para hacerlo. Ahora, también tendríamos que preguntar respecto a la operatividad de tener unos delitos en la ley de archivo fuera del Código Penal, licenciado Lazo. Pues yo sé que ustedes, obviamente, tienen estos casos en una multiplicidad de leyes, pero ¿qué recomendación tendría usted? ¿Que lo incluyéramos en el Código Penal si decidiéramos crear un nuevo tipo penal o lo dejáramos en esta ley? Bueno, no, hay que recordar que dentro del Código Penal tenemos una serie de tipos penales que están, digamos, desarrollados o inmersos en todos los tipos penales o en todos los, dependiendo del bien jurídico tutelado, ¿no? Yo no me opongo a que los tipos penales estén clasificados directamente en la ley de archivos. No hay un problema por eso, ¿verdad? Únicamente que es una ley especial y tipifica ciertas conductas en materia de archivos, pero recordar que si bien no pudieran estar incluidos dentro del Código Penal, no por ser ese hecho no quiere decir que no sean sancionables, o bien que habiendo unos tipos penales dentro del Código Penal tampoco no puedan ser sancionables, sino que en la propia iniciativa de ley de archivos señala que otras conductas que pudieran ser constitutivas de algún delito y que estuvieran tipificadas en otros ordenamientos, como es el Código Penal, pues también estaría abierta la puerta. Operativamente para ejercer la sanción o hacer efectiva una sanción penal o administrativa. Bueno, sobre todo la penal. Bueno, si es igual o si es la misma de la dirección de la ley general y no lo tenemos en nuestro Código Penal, ¿cómo se aplica? Lo que pasa es que hay que recordar que hay competencias, ¿no? La Ley General de Archivos tiene competencia para delitos que están tipificados en la Ley General de Archivos, así lo dice el 123. Sí. En el caso de nosotros, sigue la misma suerte, ¿no? O sea, son conductas tipificadas dentro en materia local, del fuero local, y le corresponden ser sancionables en este caso a las autoridades a las autoridades locales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la ley federal contiene ciertos delitos, pero son sancionables, como lo dice ahí el 123, únicamente de competencia federal, pero como estos son delitos cometidos dentro del Estado por, ya sea autoridades o bien por particulares que son locales o de
fuero local, entonces le corresponde la sanción, su investigación, sanción o persecución a las autoridades del fuero local. Entonces, son fueros o competencias diferentes. Una es, como lo señalé, la competencia federal y otra es la competencia local. Por eso, es la adecuación de esos tipos penales. Si vemos nosotros la redacción de esos tipos que contemplan en la Ley General de Archivos y la adecuación que yo hice a la Ley de Archivos o la iniciativa de Ley de Archivos, hay que hacer una adecuación porque se refieren, o digamos que hay ciertas, ¿cómo le diré? Normatividad que le corresponde al Estado, ¿no? No podríamos hacer tipificar o crear una conducta en donde nos remitiéramos, si bien es cierto, a ordenamientos federales, pero propiamente sería ordenamientos locales, porque recordar que si bien nosotros tenemos un glosario del cual no hemos nosotros todavía ingresado o revisado, ¿verdad? Pero esos delitos, cuando los desmenuzamos o los revisamos a fondo, nos damos cuenta que hay ciertos conceptos que nos remiten a la ley local o a las leyes locales en cuanto a sus conceptos, y dentro del glosario nos damos cuenta que hay algunos conceptos que deben de ser considerados dentro de nuestros ordenamientos porque los tipos penales son propios del estado de Chihuahua. Muy bien. Voy a pasarles al chat porque no puedo compartir pantalla. El cuadro para que vean. Bueno, ustedes ahí tienen el documento que nos hizo llegar el licenciado Lazo respecto a la redacción de los delitos. ¿Quieren que le demos una checada a la redacción o de una vez primero decidimos qué tan viable, qué tan recomendable es la creación de los delitos, o dejamos la redacción tal y como está en el proyecto ahorita, dejando la posibilidad de vaya, con la redacción que tenemos abierta ahorita que nos explicaba el licenciado Lazo en el proyecto? De todas maneras, ahí les estoy compartiendo el documento. Licenciado Jorge Carlos. A la orden. Sí, nada más a mí me gustaría, abonando un poquito más al sentido de que sí aparezca todo el capítulo de delitos dentro de la ley estatal, porque es importante que que se quede muy claro. Y bueno, con la experiencia que hemos tenido respecto a las capacitaciones, una de las cosas que llama mucho la atención, por la que la gente le pone interés a precisamente todos los conceptos relacionados con los archivos, el poder entrar ya o institucionalizar ya nuestro sistema, el que se tenga contemplado los delitos dentro de la ley estatal, ayuda mucho. Es un gran soporte para poder entrar a la gente a que comprenda de entrada, quien no está relacionada con estos temas, que pueda comprender desde el principio la importancia que tiene el avanzar en los temas de archivos. Entonces, si no es ningún problema, si no tenemos conflicto de ningún tipo con dejar un capítulo relacionado con los delitos y nos queda bien respecto a la armonización de la ley general, no veo por qué no podamos abonarle y darle para adelante a la redacción que nos propone el licenciado Lazos. Me parece que es una buena opción, y de verdad sí creo que es importante que aparezca para no confundir y entrar desde un principio con el pie derecho con ese tema. Es todo. Gracias, Lec. Bien. Al respecto, pues bueno, lo que está proponiendo el licenciado Lazo en la redacción es precisamente establecer un título de delitos contra la ley de archivos en el proyecto que tenemos a nivel estatal, que es básicamente traslada la redacción y el tipo del artículo 121, 122 y 123 de la Ley General al 115, 116 y 117 de nuestro proyecto. Si
Si ustedes tienen ahí a la mano la ley federal o el proyecto que nos envió el licenciado Lazo, se van a poder percatar básicamente esto, con la variación, obviamente, del artículo 117 al hacer mención de los tribunales estatales, es decir, abriendo la posibilidad de la jurisdicción a los tribunales estatales. ¿Es correcto, licenciado Lazo? Sí, así es, Inge, correcto. Pues bueno, en este sentido, como les digo, creo que esto es básicamente lo que nos está pidiendo la ficha técnica que nos mandó el INAI. Y pues yo no sé, aquí queda abierta su opinión respecto a, por ejemplo, lo que nos mencionaba ahorita la licenciada Bencomo, para sí dejar un tipo penal para de alguna manera poder nosotros tener una ley más, ¿cómo decirlo?, más respetada, pues, y que se le ponga mayor atención al manejo de los archivos conteniendo un tipo penal. Me gustaría escuchar las opiniones de ustedes respecto a si están de acuerdo o no están de acuerdo, si alguien más bien le ve algún contra a esto o si lo ve irrelevante en el sentido general del proyecto que hemos estado. Bueno, yo quisiera ahí a comentar algo. Se oye muy bajito. Bueno, a ver si ahí se escucha mejor. Secundando lo que dicen los compañeros, efectivamente yo también considero que es factible tipificar las conductas directamente en la ley. Sin embargo, pues habría que cuidar mucho lo de las competencias y jurisdicciones con el fuero federal para no haber una invasión, vaya, de estas mismas. Sería todo. Gracias, Vic. Mijares. ¿Otro comentario? ¿Ustedes oyeron muy claro? Yo oí muy bajito. Casi muy no se poquito. escucha, Casi no se escucha, ¿verdad? No. No Se sé si escucha le bajito. puedes subir el volumen. Se escucha bajito, pero básicamente lo que está pidiendo el licenciado Mijares es que si optamos por establecer el tipo penal dentro del proyecto que tenemos, hay que cuidar no estar invadiendo la esfera de lo federal ni estar de alguna manera ante el riesgo de la inconstitucionalidad por estar yendo más allá o diciendo alguna cuestión distinta a lo que nos establece la materia federal, tanto en la Constitución como la Ley General. ¿Es correcto? Okay. Sí, es correcto, gracias. Miren, ya lo hicimos en algunos otros proyectos respecto a establecer tipos penales dentro de las mismas leyes. En este caso yo no veo la verdad el riesgo que manifiesta el licenciado Mijares, porque básicamente estamos trasladando el tipo penal que se establece en la ley general a la ley estatal sin cambios sustanciales. De hecho, básicamente estamos estableciendo lo mismo en la ley estatal y en este sentido no creo que estemos de alguna manera invadiendo la esfera de lo federal porque estamos básicamente buscando el mismo tipo penal. A lo mejor a mí me preocuparía, y esto tendríamos que analizarlo más adelante, la cuestión de la jurisdicción, de que no vaya a haber alguna interpretación respecto a que sí estemos invadiendo esfera en la persecución de los delitos, perdón, no en la persecución, sino en el órgano jurisdiccional que los va a tratar o ver. Para mí, mi entender, la ley general y la Constitución establece que es materia federal. Sin embargo, como nos dice el licenciado Lazo, también el Estado tiene juego en esto. No sé si también en materia judicial, licenciado Lazo. ¿Es correcto? Sí, igualmente el no está trastocada ninguna competencia en relación a la función jurisdiccional. Los delitos que están contemplados en la ley general son de competencia de nivel federal y los conoce la imposición de las sanciones corresponde a tribunales federales y en este caso, en mi consideración, no estamos haciendo una invasión de esferas de competencia. Entonces, los que le correspondería la investigación y persecución de los delitos sería la Fiscalía General del Estado y la cuestión de aplicar sanciones sería propiamente al Poder Judicial. Yo por eso
hacia la expresión o la observación de que únicamente tenemos que cuidar lo que viene siendo la redacción del tipo penal, porque hay unos conceptos, por ejemplo, menciona uno de que se entiende como que se entiende por patrimonio documental, el patrimonio documental, ¿sí? Entonces, debemos, si nosotros, o recuerdan que nosotros hemos revisado que el patrimonio documental, hay un patrimonio documental de la nación y un patrimonio documental del Estado. Entonces, cuando revisamos ese tipo penal federal, se refiere al patrimonio documental de la nación, pero como nosotros no podemos sancionar ese tipo penal o sancionar un tipo penal en donde remita a un patrimonio documental de la nación, entonces de ahí creo yo que estaríamos invadiendo una competencia que no corresponde, porque nosotros tenemos un patrimonio estatal y cuando hacemos una revisión a nuestro glosario nos encontramos cuáles son los documentos o qué se entiende por un patrimonio cultural del Estado y a qué tipo de documentos nos correspondería a nosotros conocer. Entonces, en ese sentido, no encuentro yo que podríamos invadir una esfera de competencia si nosotros somos competentes únicamente para sancionar todo lo que se relacione con nuestro patrimonio cultural de los archivos documentales, sí, de nuestro Estado. Aquí me parece interesante algo que menciona el licenciado Lazo, porque ya se ha comentado también que muchas veces el patrimonio documental del Estado puede, a su vez, según lo entendí, ser patrimonio documental de la nación. ¿Es correcto, Sofía? Sí, lo que comentábamos la otra vez con Jorge Carrera, que había que delimitar exactamente, y ahí sí tendríamos que consultarlo con el Archivo General de la Nación, cuál es la competencia del INAH en materia de archivos históricos, cuál es la competencia del Archivo General de la Nación, si sí hay una famosa fecha de 1900 hacia atrás aplicada a los archivos o no, y es cuestión de que se defina en términos de la federación, que son la competencia, que digan cuál es esa atribución que tiene cada una de las instituciones. En esa medida nosotros acatamos, o sea, pero tiene que estar bien definido, pues, ¿no? En ese sentido, bueno, ahí está Jorge, podemos hacer la consulta directamente con el Archivo General de la Nación y que determine, porque el archivo ya tiene la facultad de que es la autoridad en materia de archivos, en términos generales, ¿verdad? Y entonces, pero no pierde el Instituto de Antropología su competencia en cierto tipo de archivos. Entonces, si estamos hablando de archivos históricos exclusivamente, es competencia del INAH, pero no todos los documentos que están en un archivo histórico dejan de ser patrimonio estatal porque son administrativos de la función pública en general. Entonces, tenemos que delimitar y definir ese tipo de detalles de qué sí es patrimonio estatal y cuál es la competencia del INAH en qué áreas. Así, y en cuanto ellos digan, pues eso es lo que se acata, pues. Entonces, nada más definición en términos del Archivo General y del INAH. Bien. Bueno, ya para aterrizar este tema, entonces, ¿estamos de acuerdo que sí vamos a dejar un capítulo, tal y como nos lo plantea el licenciado Lazo, de delitos dentro del proyecto que nosotros traemos? Si es así, sí necesitamos esta definición que está mencionando Sofía y tenerlo muy bien definido, tanto en el artículo 5 de este proyecto como en todos los subsecuentes donde se haga mención, porque tendríamos que establecer, según la redacción que nos pasó el licenciado Lazo, del artículo 117 de nuestro proyecto, que es igual que el 121 de la Ley General, pero ahí sí tendríamos que hacer la modificación del patrimonio documental del Estado. El del 121 de la Ley General obviamente está hablando del patrimonio documental de la Nación. Pero si nosotros vamos a hacer esta definición para no empalmar con la Ley Federal y estar invadiendo una esfera que no nos corresponde, sí tenemos que tener definido que va a ser patrimonio cultural del Estado, perdón, documental del Estado, y que va a ser patrimonio documental de la Nación.
Entonces, esa es la siguiente tarea que tenemos para poder nosotros perfeccionar esta redacción que nos pasó el licenciado Lazo. Esto, si ustedes están de acuerdo en dejar el capítulo de delitos en nuestro proyecto, que estoy entendiendo que así es. Entonces, vaya, si decidimos que así sea, pues bueno, ya podemos dejar como establecido, según el cuadro que les mandé, que vamos a establecer la redacción que nos mandó el licenciado Lazo, pero sí tenemos esta banderita roja en la fracción segunda del 117 para poder definir qué es patrimonio documental del Estado. Adelante. Sí, buenos días. Buen día. Buenos días. Me parece que para resolver esa cuestión de definiciones, sería importante tener en cuenta la Ley General de Archivos comentada. Es un documento que emite el INAI y que precisamente define la cuestión de su artículo 9, en donde hace esta clasificación de los documentos públicos como bienes nacionales y monumentos históricos. Ahí hace, bueno, una interpretación de este artículo, bueno, es emitida también por el INAI, y habla precisamente de esta competencia y de cuándo el documento público va a tener el carácter de histórico y cuándo se define la cuestión si es patrimonio de la federación o patrimonio estatal. Es un documento que se puede encontrar en línea. Miren, es un documento que está mencionando el licenciado. Creo que ya se los había enviado al chat, de todas maneras ahí se los estoy enviando. Me parece que ese es el documento que está haciendo mención nuestro compañero del INAH. Pues yo creo que sí nos podemos enriquecer con los comentarios que nos está diciendo para poder definir este punto necesario que tenemos para que subsista el capítulo de delitos. Es importante que lo definamos también porque nos hemos topado con este concepto dentro de algunos otros artículos, no muchos, pero sí yo creo que es lo que va a dar en relación a la diferenciación entre lo federal y lo estatal, pues básicamente la sustancia para este nuevo proyecto que nosotros traemos. Entonces yo creo que sí tenemos lo siguiente, es poder definir qué es el patrimonio documental estatal y qué pasa cuando el patrimonio documental estatal se empalma con el patrimonio documental de la nación. Para mí me parece claro que en el momento en que el patrimonio documental estatal se empalme con el patrimonio cultural de la nación, es decir, que sean la misma cosa, automáticamente pasamos nosotros la jurisdicción para la federación, a menos que hubiera una diferencia que encontráramos ya dentro del análisis que esto hagamos. Pero bueno, en resumidas cuentas, estamos de acuerdo en que vamos a establecer el título de los delitos contra los archivos en esta redacción que tenemos. Falta la ubicación, me parece acertada la ubicación que está diciendo el licenciado Lazo. Sin embargo, tengo que ver qué pasa con los artículos que teníamos ahí. Hay que recorrerlos, hay que dejarlos pendientes para cuando traigamos el análisis de las faltas administrativas. Y pues yo creo que en general es la siguiente tarea que tenemos, definir qué es el patrimonio documental del Estado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo para darle ya la vuelta a esto? Sí. Sí, muy bien. ¿Algún comentario en contra o diferente a lo que hemos platicado ahorita? ¿Todos de acuerdo? De acuerdo. Licenciado Carlos, Adelante, licenciado Fernández. sé que aún no hemos entrado en materia de revisión de la parte conceptual de la ley, Sí. pero sí, es importante que eso, bueno, quede perfectamente acotado en la ley y a partir de eso podamos continuar con lo demás. Sin embargo, mantenemos aún un problema en la redacción del artículo que nosotros traemos, que se está incluyendo en el proyecto de la ley como artículo 10
en el proyecto de ley, que dice que los documentos públicos de los sujetos obligados, dice, tendrán un doble carácter. Y en esta interpretación que se hace en el proyecto de ley, pues no está debidamente, primero, ni armonizado ni enfocado al sentido estricto de este artículo, que nos dice que por un lado serán bienes, bienes muebles. Entonces, la primera condición que establece este artículo particularmente, la intención es determinar aquellos conjuntos documentales que se encuentran en fases activas o semiactivas. Esto es archivos de trámite o de concentración. En ese momento estos documentos públicos adquieren el carácter de bien mueble, un bien de dominio público con categoría de bien mueble, como lo establece la propia Ley de Bienes del Estado de Chihuahua. También aquí tenemos nuestra legislación en la materia. Y por otro lado, la condición de monumentos históricos. Este segundo carácter que establece este artículo se refiere a esta segunda etapa del ciclo de vida de los documentos, donde estos documentos se convierten posteriormente en históricos. Creo que la redacción del artículo 10 genera también un conflicto importante con relación a los documentos que forman parte del patrimonio del Estado de Chihuahua, pues en su primer carácter, en el carácter que se le está colocando en este artículo, se les pone como si fueran documentos culturales, y no es el caso. O sea, revestirlos de esta condición les da un carácter completamente diferente que permite que todos los documentos que se generan en la administración pública tengan este tratamiento. Entonces, creo que es importante, a la luz de todo lo que se tiene que revisar en materia de patrimonio del Estado, igual hacer las propias correcciones, indicaciones o sugerencias en materia del artículo 10, porque definitivamente genera mucha confusión que estemos redactando que es un bien cultural, cuando la intención original de la ley no es esta. Creo que es básicamente en ese artículo donde tenemos que definir, licenciada Fernández, básicamente, como usted nos lo está diciendo, pues esta problemática que se nos está presentando en relación al tipo penal. Para empezar, pues creo que ahí es donde precisamente se pone el dedo en la llaga respecto a la definición de qué va a considerarse, entre muchas otras cosas, patrimonio del Estado y que se va a considerar como de la nación. Y pues ahí de alguna manera lo está equiparando, aunque no sé si estamos hablando de lo mismo en relación a patrimonio documental del Estado y patrimonio cultural del Estado. No Yo hablamos. entendería que a veces, ok, entonces si no es así, creo que sería una buena oportunidad en la redacción de este artículo para definir un poco y desanudar un poco el problema que tenemos respecto a lo que estamos viendo en el tipo penal. No sé, necesito un comentario para... El artículo 15, fracción sexta de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua nos establece con mucha claridad este carácter de los documentos como bienes del dominio público con categoría de bienes muebles. Esta misma categorización del artículo 10 da pie no solamente en materia cultural, sino da pie en materia del tratamiento de los inventarios, de los cuadros y los catálogos, porque nos indica cuál es el tratamiento sobre los bienes muebles. Nos indica también, a partir de esta misma ley de los bienes del Estado, cómo tenemos que mantener los registros de estos inventarios y se tienen que subir a los registros de bienes patrimoniales que administra la propia Secretaría de Hacienda, etcétera. Es decir, esta persistente error que tenemos en el artículo 10, esta redacción persistente que tenemos en el artículo 10, no nos ha permitido avanzar en ese sentido, por lo que nuevamente sugiero que la primera parte que el primer párrafo del artículo 10, número 1, se homologue y se alinee con la ley general para que tenga concordancia con el resto del cuerpo de la ley.
y que se tome en cuenta el artículo 15, fracción sexta de la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua para poder evitar de dotar a los documentos públicos con características y propiedades de bienes culturales, la cual no es una característica de todos los documentos públicos y es exclusiva de los archivos históricos. ¿Me repite el artículo de la ley de... Bienes del Estado, el 15, Bienes del fracción Estado. sexta. 15. Sexta. Ahí se establece el carácter igual. Es importante verificar contra la Ley General de Archivos, cómo la Ley General de Archivos hace esta equiparación, no nada más para, como les comento, no nada más en materia de patrimonio, sino de registro de los bienes y de otras funciones administrativas que se realizan con los inventarios. Entonces, existe ya en la Ley General de Archivos una redacción mucho más apropiada a esto que nosotros estamos haciendo, de darle el carácter de cultural a todos los documentos que genera la administración pública. Creo que es un error grave que persiste aún. ¿Tendría alguna propuesta de redacción respecto a esto, licenciado? ¿Usted ya más o menos aterrizada? Sí, ya la tenemos aterrizada, sí. Bueno, si fuera posible, nos la podría compartir en el grupo. Únicamente sobre este artículo. No, digo, bueno, si tiene más, adelante, pero particularmente en este caso que estamos hablando, sí me gustaría más o menos aterrizar el comentario en una redacción para poder establecerlo dentro del mismo cuadro y poder hacer una apreciación. Claro. Respecto a lo que nos está comentando. Claro que sí. Okay. Lo corto, lo comparto en este momento porque pues hemos estado trabajando en la revisión de todos los artículos que por ahí quedaron pendientes a lo largo de todas las mesas de trabajo. Y, pues, sí, claro. En eso, pero pues todavía nos falta un poquito. Le comparto por lo pronto artículo 10. Muy bien, gracias. Me gustaría, dado que fue un documento que nos compartieron también en estos días, que nos dimos el lapso, unas apreciaciones al artículo 5, sin necesidad de que con esto le entremos a todo el comentario del artículo 5, que es el glosario. Sin embargo, por ahí nos hicieron llegar 2 redacciones respecto a cosas que creo que se tienen que incluir dentro del glosario. Si pudiéramos ver el artículo 5 y ver el documento que nos mandó, me parece Sofía, ¿verdad? Sí. Que nos mandó la Secretaría de Cultura. Sí. Digo, siéntanse en libertad de comentar cualquier otra cosa que ustedes tengan identificado ahorita, así como que a la mano en el glosario, sí, claro, que luego le vamos a dar la repasada en general, pero pues por lo pronto esto que sí ya lo tenemos aterrizado aquí, es respecto a la modificación de la definición de archivo de trámite, que es la fracción cuarta del artículo 5 del proyecto que nosotros traemos. Pues no sé, Sofía, si nos gusta comentar cuál es la modificación que se está hablando aquí, porque yo quisiera, cuál es el cambio. Yo no tengo ningún problema en entrar a esto. Yo nomás estoy sintiendo así como que estamos brincando de una cosa a otra. Entonces, y lo que no hemos, definitivamente no hemos empezado ni siquiera a revisar es el glosario. Entonces, pues si quieren empezamos a revisar el glosario para que vayamos definiendo algunas cosas. No sé si todo el mundo tenga ya sus observaciones sobre el glosario y las vamos teniendo. Efectivamente, en la ley, en lo que nosotros trabajamos con ustedes en el Congreso, no está tipificada ni homologada ni el concepto cultural hacia los archivos, al contrario. En la parte histórica sí, nada más. En lo demás no. Sigue siendo el espíritu de los documentos, es un patrimonio documental del Estado por función pública, nada más. Si hay alguna redacción específica, lo que podemos hacer es, no sé si podamos de una vez leer lo que la ley comentada habla de una vez, lo de patrimonio, la definición de patrimonio, para que podamos de ahorita definir en la ley comentada que se dice que es monumento histórico. Y a partir de ahí ya tener ese concepto claro para poder
hacer las modificaciones a los conceptos de la propuesta de ley, y con todo gusto lo hacemos. No sé si, porque ahorita vamos a empezar a discutir de otras cosas que no tienen que ver con lo que empezamos. Entonces, si lo que se necesita ahorita es definir la competencia federal en términos de archivos culturales, o porque es muy claro que la competencia del Estado en los archivos administrativos y de concentración, o sea, no hay discusión, pues es el patrimonio del Estado, el patrimonio documental del Estado. La competencia federal hay que definirla claramente, ¿verdad? Primero, para que no tengamos a la hora de hacer la redacción de los delitos este conflicto de interés o este conflicto de competencias. Y a partir de ahí, pues yo creo que se va a ir acomodando todo lo demás. No sé cómo la vean, si quieren, hacemos la lectura de lo que dice la ley comentada. Bien, yo no tengo ningún problema respecto a lo que nos está diciendo Sofía. Y sí, en efecto, estamos como saltándonos de un tema a otro. Yo básicamente lo propuse porque pues, son los temas que nos enviaron al grupo, tanto el del licenciado Lazo como el que nos envió Sofía, y quería darle de alguna manera prioridad pues, a quien nos envió una redacción específica. Esto sin que obste para que algunos de ustedes ya la traigan ahorita y no lo hubieran mandado ahí, pero pues bueno, primero yo por lo que ya teníamos en el chat. Pero me parece totalmente acertado lo que está diciendo Sofía. Si quieren, primero aterrizamos el primer asunto que vimos, que es relevante y que creo que va a ser sustancial para toda la ley. Ahora bien, si están de acuerdo, si es así, ¿quién nos había comentado de la ley comentada para ver si ya lo tiene identificado específicamente la ley comentada? Hablamos del artículo 9, ¿verdad? Sí, así 9. Es. Bueno. ¿Tú la tienes ahí abierta? Así es. Si quieres la vamos leyendo, ¿no? Sí. Bueno, el artículo 9 de la Ley General de Archivos de la Federación menciona: los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter. Son bienes nacionales con la categoría de bienes muebles, de acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, y son monumentos históricos con la categoría de bien patrimonial documental en los términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y de las demás disposiciones locales aplicables. Y el comentario a este artículo que nos hace el INAI en esta Ley General de Archivos comentada menciona: derivado de la naturaleza de bienes públicos, los documentos definidos bajo la Ley General de Archivos adoptan también la naturaleza de bienes nacionales y bienes patrimoniales por su contenido y trascendencia jurídica, administrativa e histórica. En su calidad de bienes nacionales, los documentos públicos son considerados patrimonio, ya que su contenido le otorga una naturaleza única e insustituible por lo antes mencionado. Es por ello que la fracción 18ª del artículo 6 de la Ley General de Bienes Nacionales se incluye a estos documentos como bienes de dominio público de la Federación. De entre la siguiente lista, los muebles de la Federación que por su naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas, los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de estos bienes. Las piezas etnológicas y paleontológicas, los especímenes tipo de la flora y de la fauna, las colecciones científicas o técnicas de armas, numismáticas y filatélicas, los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, magnéticos, informáticos, cintas magnetofónicas, cualquier objeto que contenga imágenes y sonido, y las piezas artísticas o históricas de los museos. En su facultad de bienes patrimoniales documentales, los documentos públicos son considerados monumentos históricos cuando hayan cumplido un proceso de vida que permite incluirlos dentro del archivo histórico, habiendo cumplido su plazo de conservación en archivo de trámite de conservación en los términos establecidos en esta ley en común. Por su valor histórico,
son considerados monumentos de esta naturaleza los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios, así como los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México en el extranjero durante los siglos XVI al XIX, que por su rareza e importancia para la historia mexicana merezcan ser conservados en el país. Dada su trascendencia en la construcción y conservación de la memoria histórica, es que esta Ley General de Archivos incluye un título quinto del Patrimonio Documental de la Nación y la cultura archivística, que se regula la protección del patrimonio documental de la nación, incluso cuando este tipo de documentos estén en manos de particulares. Ok. Entonces, en este sentido, los que están sujetos son los archivos del siglo XIX para atrás. ¿Estoy entendiendo así? Hasta el siglo XVI. Entendí el siglo XVI al siglo XIX. Ok. Y aquellas colecciones que se consideren por su importancia, por ejemplo, ahí habla de soportes documentales como fonograbaciones, etcétera, etcétera, que son del siglo XX, y que, pero por su importancia que tienen como soportes documentales que ya no existen, que tienen documentación muy específica, que nada más a través de esos soportes documentales se puede acceder a la información, que están declaradas como colecciones especiales y que el INAH también tiene injerencia en conservación de este tipo de material histórico. Ya son documentos que forman parte de colecciones especiales, consulta al público, etcétera, etcétera. Entonces, sí existe una gran diferencia, o estoy entendiendo, entre la documentación pública que se genera en los estados por la administración hasta que terminan su vigencia documental y pasan al archivo histórico. ¿Es así? Así es. En la temporalidad, bueno, se refiere aquí con, bueno, yo interpreto que maneja aparte los documentos originales manuscritos, que es cuando habla de temporalidad. Sin embargo, los documentos, archivos y expedientes que han pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, estados, municipios y casas curiales, eso sí no lo maneja como temporalidad, pero sí, como lo menciona la antropóloga, pues es histórico cuando cumple su ciclo, pero aquí la cuestión es que lo maneja como calidad de bien nacional cuando no ha cumplido el ciclo y no es histórico, según lo entiendo yo. Ahí es en donde no me queda claro, ¿es un bien nacional porque haya pertenecido y forma parte de un proceso administrativo? Me quieren, o sea, ¿hasta dónde llega el que sea un bien nacional? Pues es que aquí, digo, la interpretación la menciona que tienen este doble carácter, bien nacional, pues todos los documentos que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas, archivos de la Federación, entidades federativas o los municipios, habla de un presente, de que pertenezcan. Entonces, sí, yo creo que, o sea, en ese sentido, pues ahí estaríamos hablando no de históricos, sino de bienes nacionales también. Sí. Perdón, pero si a ustedes les causa confusión, a los que no estamos muy involucrados en materia de archivo nos causa todavía más. O sea, creo que realmente todo encaja en este primer análisis dentro de bienes nacionales. Me parece que es muy... Adelante. Sí, siempre y cuando sean parte de la función administrativa. Yo no, ajá. El asunto ahí no es, yo no veo mayor problema. Todos los documentos que genera la administración pública son bienes del Estado en términos generales y son bienes patrimoniales, como comenta la antropóloga. Lo importante aquí es que son considerados bienes muebles mientras se encuentran en fases activas y son considerados documentos patrimonios históricos y por lo tanto con toda esta carga cultural y que puede considerarse como bienes patrimoniales de la nación o bien bienes patrimoniales del Estado una vez que este criterio esté plenamente definido, cuando
se convierten en archivos históricos. Mientras tanto, tienen el tratamiento de bienes muebles. Por lo tanto, son registrados y dados de alta en los catálogos de bienes muebles de la Administración Pública Estatal y administrados con esa condición y esa característica a partir de la Secretaría de Hacienda, quien también debe tener conocimiento del registro de estos bienes muebles para efectos de tratamiento patrimonial en cuanto se encuentren los documentos en fases activas. Cuando los documentos pasen a sus fases inactivas, es decir, se convierten en archivos históricos, es cuando adquieren este revestimiento de un bien cultural patrimonio, ya sea del Estado, cuando se define este criterio, o bien patrimonio de la nación, que ya está plenamente definido. Entonces, siguen siendo bienes muebles y yo no veo ningún problema, está perfectamente definido tanto en la ley estatal como en la ley federal, como en la ley que se está comentando. Lo único que es necesario es que hagamos la corrección apropiada en el artículo 10 y sí es necesario hacer una mesa de trabajo exclusiva para este tema que es muy importante, al menos en materia de archivos históricos, donde la antropóloga es bastante buena, y en materia de patrimonio, bueno, pues el INA y la misma antropóloga Sofía Pérez pues tiene mucha experiencia en esa materia para poder definir estas divisiones. Yo de alguna manera quisiera consultar con el Archivo General de la Nación. Lo podemos hacer tranquilamente para decir, bueno, hasta dónde llegamos en este sentido, para que no haya duda alguna en esos términos. La autoridad competente en la reglamentación y normatividad de archivos, obviamente la consultaremos y sobre todo también aquí está la línea, que no hay en ese sentido ningún problema. Creo que está muy claro que la injerencia del instituto es en todo aquello que tiene ya carácter de archivo histórico, que es un bien para beneficio público, y en lo que es la administración documental, nada más tendríamos que definir exactamente con el Archivo General de la Nación. Nosotros estamos en plena facultad, tengo entendido, lo hemos estado viendo en las propuestas de leyes, es que es patrimonio estatal. Eso no quiere decir que no sea nacional, es información nacional. Estamos homologados con la ley general, pero el Estado tiene un patrimonio propio. Somos una república confederación, tenemos estados con autonomías y tenemos competencias estatales. Lo que tendríamos que ver exactamente es cómo va a operar esta diferencia para aplicar un delito penal en un patrimonio estatal, ¿no? O sea, eso sería, en todo caso, la parte que tendríamos ahora sí, como los abogados, les tocaría ver cómo se hace, consultar con el Archivo General, diciendo, bueno, nuestras leyes pueden determinar su propio patrimonio, las propias, en Código Penal, establecer las penas, sin que invada una atribución federal en términos de patrimonio estatal moderno, por decirlo de alguna manera, que está en funciones, que es parte de la administración pública hasta que pasa al archivo histórico. En términos de archivo histórico, pues tenemos muchas historias, ¿verdad? En ese sentido, hasta donde a mí me tocó trabajar en el INA, siempre fueron documentos del siglo XIX para atrás, era la aplicación que jurídico daba, no nada más a eso, sino a otros muchos elementos o criterios para establecer qué es del siglo XIX para atrás. Habla en términos generales de los diferentes niveles de monumento histórico, y todo lo establece en ese periodo. Cuando dicen pertenezcan o hayan pertenecido, es porque están físicamente en las instituciones de gobierno. Hay archivos que no son, que están en archivos históricos y son documentos que no pertenecen al archivo histórico o no pertenecen a la administración, pero están ahí por alguna razón. Una vez que entran al archivo histórico como tal y tiene una periodicidad del siglo XIX para atrás, está considerado como monumento, ¿sí? Aunque no sean de la administración pública municipal.
y nos pasa al revés también. Hay documentos de la administración pública municipal o estatal que tienen esa periodicidad, que no están en ningún archivo histórico, pero que sí están considerados monumentos y están en propiedad de particulares. Son de interés histórico y patrimonial desde el punto de vista. O sea, lo que tenemos que definir con el INE es que hasta dónde va a llegar con la competencia en términos de los archivos, ¿sí? Hay objetos que por sí mismos se pueden considerar patrimonio o monumento histórico porque ya son objetos que no se consiguen por especiales, porque no se consiguen en ningún lado, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que todos los elementos históricos que hayan pertenecido en la administración pública o todos los documentos son de carácter monumento histórico cuando están en un archivo histórico. ¿verdad? Entonces, hay que ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, nada más es cuestión de que Lina diga, sí, todo lo que está dentro de un archivo histórico es monumento. Yo de acuerdo, yo feliz de la vida, no tengo ningún problema, pero nada más es cuestión de definición. ¿sí? Que ustedes digan, órale, si esa es nuestra competencia y está fundado aquí en otro, órale. Que no sea objeto de una interpretación de un jurídico, ¿sí? Sino que sea realmente lo que la ley dice. Si ustedes dicen eso, yo encantada de la vida, yo no tengo ningún problema. Nada más acatamos la instrucción de una competencia federal, pero no está claro. O sea, ahí en ese momento no está muy claro. Porque a mí, cuando estoy en el INAH, siempre me dijeron otra cosa, pero ahora ya parece que hay otra interpretación. Entonces, necesitamos efectivamente decir sí o no. ¿verdad? Todo el tratamiento y todo lo que se tiene que hacer, la normativa para la intervención de un documento del siglo XIX para atrás, competencia del INAH. Hasta donde yo sé, para intervenir un documento del siglo XX, no necesariamente, aunque sí, nos recurrimos al INAH porque son los expertos en restauración. Pero necesitamos checar precisamente esas competencias que las definan. O sea, yo no tengo ningún problema. Ya para lo que es monumento histórico. Patrimonio del Estado como parte de un archivo, como parte de un ejercicio, sí es patrimonio del Estado. Que la ley de patrimonio reconoce los archivos históricos como patrimonio del Estado, está asumiendo también una responsabilidad propia, ¿verdad? Y entonces no es que no estemos en contra, somos coadyuvantes unos con otros. Y si nos ponemos de acuerdo en la conservación y en las mismas normas y en seguir un protocolo, etcétera, etcétera, y estamos de acuerdo en la conservación, pues hay un convenio entre el Estado y la Federación para que ese patrimonio se conserve de acuerdo con la normativa. ¿verdad? Entonces, no existe ninguna competencia, nada más la Federación es como una ley general que aplica a los estados. Entonces, nos tenemos que homologar. Si todos los archivos históricos son monumentos, díganlo como tales, porque hay documentos adentro que son del siglo XXI o van a ser del siglo XXI. ¿sí? Si el Estado reconoce como patrimonio cultural sus archivos históricos, es nada más un reconocimiento de un patrimonio que se genera en el Estado. Y hay que nada más establecer esa relación institucional para aplicar la normativa federal en un reconocimiento cultural del Estado. ¿verdad? Eso sería lo que tendríamos que ya en la práctica y deslindar un poco, ¿no? O sea, si todos los archivos históricos son monumentos o no son monumentos. Porque si eso es así, lo ponemos en la ley. Ya cuando son históricos. Lo ponemos en la ley y así lo acatamos. Inclusive se dice, todos los archivos históricos del Estado están sujetos a la ley de monumentos. No importa lo que tengan. ¿Verdad? Si es así, donde yo sí haría un comentario respecto me queda claro que puede haber algunos, concurrencias entre la Federación y el Estado en materia de conservación, en materia de tratamiento. Sí me preocuparía en materia de delitos, que es el tema que habíamos estado tocando, porque ahí sí tiene que haber una diferencia clara, que es básicamente lo que a nosotros nos corresponde y que le corresponde a la Federación. Nada más es como en mi comentario lo que acaba de decir Sofía, que pues bueno, le voy entendiendo a
cuál es el problema que se está suscitando en esto. Entonces, respecto a la redacción que nos está proponiendo la licenciada Fernández, estoy entendiendo que también va a haber problema en definir la categoría de los archivos históricos en relación a la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. ¿Es correcto? No todo entra dentro de esa categoría, es lo que nos está diciendo Sofía. Sí. Sí, no todo. O tendríamos que definir si sí todo entra dentro de eso y dejar la redacción tal como nos lo está proponiendo la licenciada Fernández. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es un planteamiento entre la definición que tiene la ley general con respecto a lo que es patrimonio. Ya leímos ahorita cuál es la interpretación. Y ponerlo, bueno, o sea, podría tenerlo por escrito para poderlo analizar como tal, ¿no? Perdón. Entonces, ¿a quién le encargaremos esto? ¿Quién me recomienda que nos apoyemos para esto? ¿A Lina? ¿O quién podría darnos luz en esto? Sofía. ¿De cuál artículo estamos hablando de la propuesta de ley? ¿Del 10º? El 10º, de la propuesta de ley es el 10º. ¿Sí se puede hablar, perdón? Sí, adelante, por favor. Es que se supone que se puede levantar la manita, yo lo hice desde hace rato, pero no. Perdón, es que estoy leyendo acá el chat, discúlpeme. Cuidado, yo pienso que así como se ha estado planteando el problema, efectivamente, como lo sugiere Sofía, no es excluirnos, sino sumar a una idea compartida, construida colegiadamente, para evitar en el futuro, eso es lo que yo fundamentalmente llamaría la reflexión, que no vaya a haber resquicios o salidas que luego en términos legaloides permitan que muchos infractores, gente que daña los archivos, que no está preocupada por la conservación o por otros intereses, no actúen conforme a un marco de legalidad. Creo que como esta ley se está construyendo, también las interpretaciones están sujetas ahorita, las definiciones en términos de patrimonio, a un proceso de actualización. Yo pienso que lo más coherente en este momento, luego de recibir la serie de comentarios puntuales que se nos hizo en ese documento, que se hizo a quienes han estado promoviendo la iniciativa, es de manera muy puntual, a través de un proceso por escrito, consultar al Archivo General de la Nación, al área jurídica del INAH, y a quienes han estado generando estas observaciones como el INAI, y creo que en un proceso muy sano y muy puntual pudiéramos lograr a corto plazo más o menos esclarecer las cosas. Yo entiendo que el punto más conflictivo, de menor claridad, está en la temporalidad de la definición de los archivos históricos. Si logramos tener o tender un criterio sobre cuándo comienza un archivo histórico y sus componentes en cuanto a bienes muebles, hasta dónde sí, hasta dónde no, creo que podemos resolver en buena parte esta reflexión que se está planteando. Entonces, en concreto, y si les parece, bueno, no solo tirando la piedra y escondiendo la mano, sino generando una iniciativa, nosotros podemos hacer, al menos en el INAH, esta consulta de manera puntual,
y si ustedes lo consideran, pues podemos hacerlo en las otras instituciones que lo mencioné. Pero lo que sí creo es que tiene que ser un cuestionario común para que no haya salidas de todos lados. O sea, tenemos que hacer las 5, 6, 7 preguntas iguales a las 3 instituciones, diciéndoles además que hay una consulta específica para avanzar en qué terreno. Es decir, tendría que haber un antecedente y luego soltar las preguntas para que se entienda en qué ánimo está este debate, ¿verdad? Entonces, pues esa es la sugerencia que yo haría. Gracias, antropólogo. Sí, pues es básicamente el problema que tenemos es el tiempo de utilizar los conductos oficiales o de alguna manera hacer la documentación específica. Lo que nos gustaría es buscar de alguna manera esta puerta trasera, por así decirlo, para poder hacer estas preguntas y estas inquietudes, básicamente para poder plantearlas de la manera más sana dentro del proyecto que nosotros tengamos, sin que esto obste para que se puedan hacer modificaciones posteriores, ya una vez que se definan los criterios conforme vaya avanzando esta materia a nivel nacional. Creo que tocaron un punto muy importante, que es que básicamente esto está creciendo y va evolucionando poco a poco y los criterios apenas se están formando. Entonces todavía va a haber muchos cambios en definiciones y en criterios, en el manejo de archivos y sus categorizaciones. Pero sí necesitamos nosotros de alguna manera ya establecer en la ley, sin esperarnos a que estas definiciones se hagan, porque si no, no la vamos a sacar en tiempo, poder tener una posibilidad de redacción que permita de alguna manera, o por lo menos que no sea incorrecta, o que sea contradictoria con la ley general, y que permita de alguna manera ser flexible para tener las modificaciones necesarias que se vayan suscitando conforme vayan avanzando estos criterios a nivel nacional. Esto es lo que necesitamos nosotros aterrizar en nuestro proyecto. Una definición específica que sea natural, que sea sana, y que sea de alguna manera flexible para que permita al Estado establecer qué es de la Federación, qué es del Estado, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos buscando básicamente en este sentido. Bueno, pues vamos entonces entrándole los diferentes actores que estamos aquí participando y bueno, pues que cada uno de nosotros haga las consultas que considere, ¿verdad? Estoy de acuerdo en la celeridad de este asunto. También entiéndole que no necesariamente tenemos que resolver todo esto para poder seguir analizando el resto de la ley, de la iniciativa, ¿verdad? Entonces, vamos pensando en que avanzamos a partir del día de hoy en esta vertiente, que seamos muy puntuales. En específico, bueno, pues Salina es la área que nos corresponde fundamentalmente de todo el análisis de la iniciativa de ley. Entonces, pues tenemos toda la intención y toda la disposición y gusto de participar en este cometido. Entonces, pues estaremos concentrados los próximos días en esto, desde consultar y proponer una redacción, desde luego. Okay. Bien, gracias, antropólogo. Sí. Nosotros nos comprometemos también a hacer la consulta que se tenga que hacer con la gente del Archivo General de la Nación para tener la referencia y la experiencia pues que ya tiene el archivo ahorita revisando las leyes de otros estados. En ese sentido no hay ningún problema. Lo que podemos hacer también ahorita, ya sé que estamos para retomar un poco el hilo pues del análisis. Ya terminamos de revisar todos los articulados. Hay gente que se comprometió a entregar las propuestas de redacción de algunos de ellos. Yo pediría que ya lo hiciéramos para mañana para poder seguir trabajando y empezar a trabajar, no sé si ahorita o la semana que entra, ya las definiciones para poder tener ya una revisión final ya con las propuestas, revisando las propuestas que están en camino, ¿verdad? De los puntitos. El documento que yo mandé es de los que el Instituto de Antropología, que la Secretaría
se comprometió a hacer las aclaraciones cuando se fueron presentando las observaciones. Entonces, pero hay algunos artículos en los que otras personas dijeron, bueno, yo hago la propuesta, que nos la hagan llegar, que se las hagan llegar a ustedes, las incluimos en el cuadrito de mesa y empezamos a revisar otra vez ya, una vez que revisemos los conceptos, empezamos a revisar ya la modificación de las propuestas nuevas, ¿no? O sea, yo ahí sí no tengo ningún problema. Hay gente que ya dijo que va a trabajar específicamente lo del archivo general, lo del consejo, pues que van entrando y le vamos entrando. Yo no tengo, o sea, la propuesta hay que sacarla. Bien, en este sentido, a ver, levantó la mano Pati, o nada más estaba sintiendo lo que estaba diciendo Sofía. No, sí. No. Okay, Sí, levanté la mano, gracias. Bueno, nada más pedirles de favor a Lina y a Cultura, quien vaya a hacer la consulta de los archivos históricos, que incluyan también en específico las preguntas de expedientes del Poder Judicial, expedientes judiciales, porque tenemos muchas dudas en ese aspecto al momento de cuándo se consideran o no históricos, pero tienen una particularidad por la relación que tienen por la perpetuidad. Entonces, sí me gustaría, pues nada más para en ese sondeo nos pudieran incluir también el tema de poderes judiciales o de documentos judiciales. Esa es una solicitud. Y por otro lado, comentar también, estoy de acuerdo en que tenemos prisa, en que hay mucha inquietud por las fechas, pero sí también los temas que estamos tratando, revisando y estudiando son muy amplios y tienen que ver con una muy buena parte de los articulados y de la estructura general de lo que es el proyecto. Entonces, sí, sinceramente, yo me comprometí con 2 de los artículos, pero no creo tenerlos para mañana, Sofi, con lo que mencionaba ahorita. Sí creo que es bien importante que aterricemos los temas, pero sí con toda la fundamentación. Entonces, yo sí pediría un poco más de tiempo respecto de esos temas que tenemos en estudio y pues para tener un poco más de fundamentación al momento de presentar la propuesta. Y bueno, en otro sentido, eso es con los artículos los temas de la nota técnica que mandó el INAI, que la verdad, en términos generales, estoy totalmente de acuerdo con lo que ahí mencionan y sobre todo porque en muchos de esos temas, en muchos de los artículos ya nos hemos manifestado en ese sentido, en el mismo sentido, pero vale la pena meterle bastante fundamentación para que quede muy claro para todos por qué de los cambios. Y bueno, hay 2 artículos que hace tiempo nos había quedado pendientes, que era con relación a los términos, en donde viene para lo que son los 25 años y los 70 años. En ese sentido ya hicimos la consulta y la propuesta es apegarnos directamente a lo que dice la ley general, que me parece que en aras de la armonización nos queda bien la redacción. Ahorita en el chat les paso los números, no los tengo ahorita en la mano, pero no vamos a hacer cambios con respecto a los términos que vienen ahí de los 25 años y de los 70, porque en términos generales la preocupación era que nos estuviéramos quedando cortos por la cuestión de las vigencias en los expedientes judiciales, que nos manejaban en muchos de los tipos de juicios las vigencias a perpetuidad. Entonces ya consultamos todos los expedientes que se encuentran en esa condición de a perpetuidad, se quedan en su fase de trámite, no pasan nunca a lo que es concentración, entonces estaríamos hablando que los términos están correctos. Por eso la propuesta pues es que se quede tal y como está con esos términos y apegados a la redacción que tiene la Ley General de Archivos.
ese es mi comentario hasta ahorita y pues sí me parece que vale la pena que le abonemos mucho a que la ley general y la ley estatal estén armonizadas tal como lo marca el artículo 1 y la parte del artículo 71 de la ley general donde dice claramente que busquemos que la estructura de la legislación local nos quede muy apegada a lo que viene siendo la ley general de archivos. Y también por los foros y todas las jornadas que han estado ahorita teniendo lo que es el Archivo General de la Nación y el INAI en coordinación, pues nos marcan muy claramente todo, prácticamente lo que viene en la ficha técnica, que lo cuidemos mucho. Me preocupa mucho la parte de inconstitucionalidad, que sí hay ya casos en la Suprema Corte, y eso pues sería muy lamentable que tuviéramos que caer en los mismos errores que ya se están señalando ahorita. Entonces, sí, pues particularmente me gustaría así que le abonáramos a ese tema de buscar que, pues, que nos queden solventados todos esos dudas, cuestionamientos, toda la nota me parece muy acertada y pues es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Lick. Respecto a los comentarios que nos está haciendo de los términos que se le otorgaban a los archivos, ahorita nos hace llegar la redacción o no sufriría cambios, nada más nos está aseverando que ya consultó y que no hay ningún problema con los términos en la temporalidad que nos están manejando sus artículos. Nada más voy a checar si quedó la redacción igual que la ley general, que es la que estamos proponiendo. Si está igual en el proyecto, no tenemos ningún problema en que se quede tal cual. Bueno, de no ser así... Lo paso en el chat. Sí, de no ser así, le encargo que pase en el chat para poder discutirlo. Sí, claro que sí. Gracias, Lick. Entonces, a ver, ¿alguien más trae algún pendiente que haya analizado lo que le tocó del análisis de la ficha que nos mandó el INAI? También estaba por ahí pendiente lo del sistema estatal de archivos, que también me parece ser que quedaron por ahí por parte del Poder Judicial de hacer algún comentario. No sé si ya lo tengan. Pero no sé si fue del archivo general o fue del archivo histórico del Poder Judicial. Del registro. Perdón, del registro estatal. Del registro, ¿no? Del registro estatal, sí. Del registro estatal de archivos. Sí, la licenciada Araceli Torres me pasó un proyectito, lo estamos corrigiendo, ya prácticamente está listo, ese yo creo que sí lo podemos enviar para el día de mañana. Yo cuando digo mañana, no es imposición, digo, si ustedes tienen otro, dicen, bueno, de tal fecha, sí, lo que pasa es que como se quedó de hacerlo antes de que nos fuéramos todos de contingencia, yo pensé que ya estaban hechos, pues, y que las cosas se habían retrasado, y ya no está alcanzando el desfile, entonces, de alguna manera, es la prisa, ¿no? Es decir, lo más pronto posible para poder seguir avanzando. En dado caso, lo que podemos hacer es, no sé qué hora sea, pero podemos empezar a revisar conceptos. Sí. Tenemos ahorita que 1 hora más o menos, o media hora, ¿cuánto es? Adelante, licenciada, como había levantado la mano. Sí, nada más para hacer la aclaración, los temas es respecto a la nota técnica, ¿verdad? Porque fue muy importante para todos el que nos haya llegado ese documento y pues fue apenas en estos días. No es de los temas que traíamos pendientes de antes, sino prácticamente tenemos 1 semana y media. Gracias. Bien, sí, en efecto, yo creo que ahorita lo más importante es darle cumplimiento a la nota técnica que nos enviaron. Yo en ese sentido, tengo una duda porque la nota, o sea, es personal, ¿eh? La nota técnica está fechada con el día 6 de febrero. No sé si alguien tomó en cuenta la fecha de la nota técnica y nos la socializaron hasta, como dice la licenciada Bencomo, hace
una semana, semana y media. Entonces, sí hay, bueno, en lo personal a mí sí, me causó ahí un poquito así como que de extrañeza y de pregunta. O sea, si desde el mes de febrero que empezamos contingencia teníamos esta nota o nuestros compañeros de transparencia la tenían a la mano, bueno, no sé, tendrían sus razones, ¿verdad? Para compartirla hasta después, pero en ese sentido pues también perdimos mucho tiempo. Sí, pues sí, obviamente, y si ustedes se fijan, la nota hace crítica al proyecto original, al proyecto que no le habíamos trabajado ni le habíamos movido realmente mucho. Entonces, en ese sentido, pues obviamente algunas adecuaciones ya las habremos hecho, en algunas habremos hecho la anotación, en donde nosotros también teníamos dudas, pero independientemente cuál haya sido el motivo, la verdad, les soy sincero, yo no tenía conocimiento de esa nota técnica. Independientemente cuál haya sido el motivo, pues ya la tenemos. Entonces, desgraciadamente nos cae cuando tenemos el tiempo encima oficial. Que ese es otro tema que les voy a les voy a tocar, si me lo permiten así rápidamente. Sí tenemos un término para empatar esto con la federación. Si llegáramos a terminar justo antes de que este término se dé, como espero que así lo hagamos, o al menos de alguna manera lo tengamos ya definido y con muy pocos detalles que podamos definir, sí hay que tomar en cuenta también que es probable que no seamos la única entidad ni el único estado en la República que se atrase en este sentido por la situación que tenemos, ya me pasó en materia educativa, en la armonización de la reforma educativa, el término se nos vino encima, alcanzamos a aprobar un sentido de un dictamen en materia educativa, pero definitivamente no hay la modificación, y déjenme les digo por qué. Porque ahorita estamos en una situación en el Congreso del Estado en el que solo se pueden aprobar decretos que sean relacionados con la pandemia, con el COVID. El decreto nada más nos permite en la situación actual del Congreso del Estado aprobar esa clase de decretos en el Pleno. Entonces, si la situación o la pandemia sigue para el momento en que se nos venga encima el plazo, aun y cuando se apruebe un dictamen por la comisión o un sentido por un dictamen de la comisión, no va a ser posible que el Pleno apruebe en la situación actual un decreto que sea distinto al COVID, aún y siendo una armonización. Les digo porque esto ya me pasó en materia educativa, me acaba de pasar hace una semana, y pues bueno, esto de alguna manera nos ayuda un poquito con el tiempo y no nos responsabiliza a nosotros ni a las Comisiones Unidas, sino a la resolución que tiene el Pleno y al decreto que tiene el Pleno. Les reitero, el objetivo es terminar en tiempo. Sin embargo, pues bueno, vamos a tener que trabajar esto muy rápido. Yo sí sugeriría que la semana que entra tengamos más reuniones. Si están ustedes de acuerdo, quienes vayan sacando ya sus temas que tengamos pendientes, y si no, pues vamos avanzando sobre la redacción, aún inclusive cuando los temas que quedaron pendientes de la nota técnica aún no estén aterrizados por quien se comprometió a hacerlo. Nosotros vamos a ir avanzando poco a poco ya en la redacción que tenemos de la ley, porque sí se nos está viniendo el tiempo encima, como nos lo ha hecho patente la Secretaría de Cultura. Sí, obviamente hay preocupación por el tiempo, pero les quiero decir que hay muchos factores que afectan obviamente la temporalidad para la armonización, y está sucediendo a nivel nacional. Hay congresos de estados que ni siquiera han hallado la forma para empezar a sacar asuntos. Entonces yo creo que esto va a abonar un poco para que se comprenda si nos pasamos un poquito de tiempo, pero la intención es terminar esto a tiempo, ¿sí? En este sentido, ¿qué opinan? Ahorita nos quedan 15 minutos. ¿Seguimos avanzando con el glosario o qué hacemos? Sofi. Como quieran. Es la que más nos da carrilla. Díganos. No, pues no. Aquí estamos. Bueno, ¿les parece que aunque parezca que nos estamos devolviendo, quisiera aterrizar los comentarios que nos hicieron llegar en el glosario, Sofi, por parte de la Secretaría de Cultura, que los tenemos pendientes desde hace rato ya? ¿Le parece? Sí. Ok, entonces, si nos vamos a la fracción cuarta del artículo 5 del glosario, nos comenta un poquito cuál es la diferencia entre lo que tenemos en el concepto. No la encontré.
Ahora déjame lo abro yo. Ahora, la semana que entra, ¿les gusta empezar el lunes o el martes? El martes. El martes. El martes, ¿les parece mejor el martes? Sí. Ok. Bien, yo voy apartando para las 10 de la mañana el martes, para poder tener reunión en Zoom, y luego yo creo que nos volvemos a juntar el jueves, y según lo que veamos avanzar el jueves, vemos si tenemos posibilidades de otra reunión el viernes, o sea, 2 reuniones seguidas la semana que entra, pero eso ya lo veríamos en conjunto, ¿les parece? Sí. Muy bien. Ok. Bueno, ya tengo aquí abierto el documento, que lo mandamos por WhatsApp, ahí lo pueden abrir. La unidad de correspondencia y oficialía de partes. Revisando nos dimos cuenta que no está mencionado lo que es la unidad de correspondencia y sería la propuesta para incluirlo. Ok, Y no, pero antes de ese, perdóname, Sofi, el archivo de gestión y trámite, ¿hizo algún comentario ahí o es nada más referencia? La definición que tenemos ahí es la de la ley general. Ok. Y es básicamente la misma que tenemos, ¿no? En el proyecto. Sí. Ok, ahora sí, vámonos Y a es lo que se siguiente. habían hecho observaciones de alguna manera y entonces estábamos haciendo. Ah, ok, entonces nada más están haciendo patente que está igual que la ley general. Sí. Ok, vámonos. El siguiente punto es el 21, que es el cuadro general de clasificación archivística. ¿Es lo mismo? Sí. Estoy viendo la diferencia, es sin La que esto diferencia excluya la posibilidad. Ajá. O sea, la propuesta de ley, yo no tengo ahorita aquí la ley general. ¿Quién la tiene que lo lea? Es el artículo 4 de la ley federal, ¿verdad? Nada más déjeme ver, cuadro general. Cuadro general de clasificación archivística. Sí. Si quieres leer una vez el archivo de trámite. Ok. Es mucho más cortito, ¿eh? Sí, sí es, pero es la explicación de por qué consideramos que es importante hacer un poquito más específico. El archivo de trámite, ¿verdad? Adelante. El archivo de trámite, si quieres, dile. Al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. La ley general. En la ley general. Y el de cuadro de clasificación. Dice, al instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. Nosotros lo que continúa es lo que tiene la ley actual. Consideramos que es necesario que se incluya porque la mayor parte de la gente, sobre todo los enlaces que se van a incorporar a este proceso de organización de los archivos, no están familiarizados con los contenidos específicos. Cuando uno les dice el cuadro general de clasificación, suena como, híjole, ¿y eso cómo se come? ¿Sí? Entonces, es nada más desmenuzar un poco más en la definición de qué manera está integrado. Entonces, de esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones naturales llamados fondos, sección, serie, expediente y unidad documental, no siendo limitativo de niveles intermedios, los cuales serán identificados mediante una clave de alfanumérica, así sin que esto excluya la posibilidad de que existan niveles intermedios. Estas definiciones también forman parte de todos los glosarios y de la técnica archivística, pero este cuadro de clasificación es nada más explicar un poquito más a qué se refiere. O sea, nada más hacerlo un poquito más explicativo y no es nada más que complementar. Por eso es la propuesta que se tiene. ¿Algún comentario? Bueno, adelante, Sofía. Es un poco para facilitar que la gente vaya entendiendo todo lo que tiene que ver con archivística. El grupo interdisciplinario, Lili, ¿también lo tienes? A ver, ahí lo ponemos.
al conjunto de personas que deberá estar integrado por el titular del área coordinadora de archivos, la unidad de transparencia, los titulares de las áreas de planeación estratégica, jurídica, mejora continua, órganos de control interno, o sus equivalentes, las áreas responsables de la información, así como el responsable del archivo histórico, con la finalidad de coadyuvar en la valoración documental. Esa es la sección 35, ¿verdad? La ley general, la que nos está leyendo. Sí. Del artículo 4. Sí, muy bien. Ajá, del grupo interdisciplinario. Muy bien. Entonces, es la redacción también de la ley general. Ok. Y es la redacción que nos está... Sí, y la otra que está dentro de este articulado de los conceptos es incluir la unidad de correspondencia. Sí, esa no existía. Esa no existe. Sí, esa no. Y esta es la definición del Archivo General de la Nación. Ok. Ahí también se me hace que sería importante incluir al área de tecnologías de la información, ¿no? En relación a de que ellos son los que elaboran pues los softwares para el manejo de los archivos y todo eso. No sé cómo la vean. Sí, no sé si ¿En yo la no, ley no viene? Yo no la he visto. no, de hecho, yo no estoy en contra de que se haga. Lo que pasa es que como estos son glosarios de la definiciones específicas, no de áreas técnicas, pero se puede incluir cuál es la trascendencia de o el papel que jugaría esta área. O sea, sí es muy importante, estamos de acuerdo. Sí. O nada más sería cuestión de proponer qué redacción para que se homologue con qué entendemos por información o sí, ajá. área tecnológica. Que Ok, abarca, muy bien. o sea, ese concepto de qué papel juega esa área en el glosario, para que entre como glosario. Lo otro es meter un artículo sobre las áreas tecnológicas, de tecnologías de la información. Bien, Lick Villa, ¿tienes interés en redactar alguna propuesta para la próxima reunión en relación a este concepto? Voy a analizarlo. Si tengo una, se las hago llegar. Si no, pues igual les aviso que no, que así quedaría. Es que no estoy seguro cómo quedó ya en el articulado de quiénes deban de integrarlo. Se me hace que sí se incluyó a tecnologías de la información. No sé si sea igual de importante que en el glosario, en la descripción del grupo interdisciplinario tenga que venir. Déjenme analizarlo y ahí yo les digo, a ver. Ok. Bueno, entonces si no tienen problema respecto a las modificaciones que se hicieron al glosario ahorita por parte de la Secretaría de Cultura, damos esos puntos específicamente como incluidos dentro de la redacción. Ahorita les paso el cuadro para ya poder seguir adelante en otros temas, específicamente el glosario. Sí tenemos que ir cerrando ya vaya poniéndole un punto a lo que ya vayamos viendo, porque si lo seguimos dejando abierto, no vamos a avanzar, ¿sí? Sin que esto obviamente los limite para si encuentran algo más en otra reunión que podamos ahí mismo solucionar, pues lo podamos ir cambiando. Pero por lo pronto yo creo que ya vamos cerrando capítulos en relación a lo que vayamos viendo, porque ya no tenemos tiempo para estarnos devolviendo mucho. Entonces, si no hay ningún otro comentario por los presentes aquí respecto a lo que nos comentó tanto Lili como Sofi en relación a lo que se vio ahí del glosario, pues ya lo damos como cerrado, yo lo incluyo en la redacción y ahorita les paso el cuadro en el transcurso de la tarde de lo que avanzamos el día de hoy. ¿Les parece bien? De acuerdo. Bien. Entonces, estoy comprendiendo, la siguiente reunión el martes 10
Por Sí. favor, si alguien tiene avances en lo que respecta a la ficha técnica del INAI, adelante, diputada, licenciada Patricia, ya le hice diputada, perdón. Nada más para hacer la aclaración, es el artículo 40 en el segundo párrafo donde hablamos de los 70 años y el artículo 41 de los de 25 años. Esos están igual que la ley general y se quedarían tal cual para que se elimine por ahí el comentario. Entonces fue el artículo 40, el segundo párrafo. Segundo párrafo y el artículo 41. Ok, Lick, entonces cerramos ese comentario que había hecho el Poder Judicial, ¿ok? Sí, gracias. Ok, Una entonces, pregunta, perdón. adelante. Ahorita lo que mencionaban del grupo interdisciplinario, ¿está en el glosario o está en el articulado? En el glosario. El glosario. También en el articulado. También en el articulado está. En ese ¿Se sentido, repite lo mismo? en ese sentido, en el articulado, licenciado Villela, sí viene que el área de tecnologías de la información forma parte del grupo interdisciplinario, es el artículo 50. Pero Ok, entonces se me hace que ya no, pues no habría problema, así quedaría yo creo. Ujú. Muy bien. Entonces damos por cerrado también ese comentario, ¿sí? Bueno, entonces nos veríamos el martes a las 10 de la mañana. Por favor, quien en el transcurso de estos 3 días tenga algún avance respecto a lo que vaya haciendo, lo comparte ya en el chat para poder tener todos conocimiento al mismo tiempo de esto y que no vaya, que todos podamos ir avanzando en el análisis de lo que se nos va compartiendo. ¿Les parece? Nada más a mí me gustaría hacer un último comentario, si me permiten. Adelante. Ahorita cuando salió el tema de la fecha del documento del INAI, me entró una llamada de la oficina, pero nada más para hacer la aclaración, si bien es cierto el documento trae fecha de 6 de febrero, a nosotros se nos hizo llegar, ahorita me puse a revisar, tengo de fecha recibido el 4 de abril, que ahí ya se encontraban suspendidas las mesas de trabajo. Una vez que se reanudaron, pues ya les hice llegar el documento, pero nada más en esa fecha, 6 de febrero, todavía no lo teníamos a la mano. Es por eso de que se hizo llegar hasta la fecha en que se los mandé. Gracias, licenciado Villela. Digo, otra cosa, yo había hecho también había hecho la consulta con el AGN, enviando el mismo proyecto, y recibí un correo hace 3 días, después de que el licenciado Villela nos lo compartió, con la misma ficha técnica diciéndonos que habían estado en comunicación y en conjunto el AGN con el INAI y de ahí había salido esa ficha técnica, pero que de todas maneras el AGN va a hacer un pronunciamiento respecto de algunas otras cuestiones. Estamos en espera de ese documento también. Pero sí, yo lo recibí apenas hace 3 días, el correo contestando y anexando la ficha técnica que hizo el INAI. Nada más como... Y eso mismo me hicieron saber una vez que me llegó del INAI. Me dijeron que a su vez se había remitido a la AGN y estaban a la espera de comentarios, lo mismo que comenta licenciada Bencom. Vale, pero ¿y en qué tiempo nos lo harán llegar? ¿No les dijeron más o menos? Porque si todavía nos están haciendo llegar comentarios... No, pues no esperaremos, ¿no? Seguiremos en las consultas. Pero si llega algo más, pues se los compartimos con todo gusto. Bien, sí, por favor, Lick, porque si todavía no llega y nos retrocede en alguna parte del análisis, pues sí vamos a estar en problemas para poder sacar esto en tiempo. Sí, otra cosa, Lick, el día de, bueno, en esta semana compartieron unas jornadas que están haciendo el Archivo General y el INAI con temas muy interesantes y la verdad es que parte del director jurídico del INAI hizo mucha referencia a todos los puntos o muchos de los puntos que estaban tratándose ahí en la ficha técnica. Sí recomiendan mucho que no caigamos en estos errores, que sí busquemos que nuestras leyes queden mejor armonizadas y que busquemos incluso las que ya han estado aprobadas, pues que no caigamos en los mismos errores que ellos. Entonces está muy puntual
son temas muy actuales, lo tenemos ahí en el internet, están las jornadas con gente que está en el tema, que está pendiente de eso, y pues que son los gentes que nos van a revisar al final de cuentas. Entonces vale la pena que le invirtamos tiempo a eso, me parece que es bien importante. Pero bueno, pues ya haremos el proyecto para que lo podamos analizar más puntualmente, pero sí está la información ahí, la podemos revisar en cualquier momento. En ese sentido, en las jornadas específicamente donde participó el licenciado Palafox, que es del jurídico del Archivo General de la Nación. Sí. Bueno, en lo personal a mí me parece una persona que explica muy bonito y nos da mucha luz al respecto. Pero en todos sus comentarios que tuve a bien copiar, son muy parecidos a los que nos hace el INAI, y sobre todo al grado de decir que él mismo dijo, o sea, no es que les estemos pidiendo que hagan un copy-paste de la ley general, pero sí, o sea, todos los comentarios son en ese sentido, o sea, de que tenemos que hacer la réplica de cómo el AGN nos está presentando el archivo general en cada uno de los estados. Y en ese sentido, pues sí, desde mi punto de vista, cada uno de los estados tenemos situaciones diferentes. Hay que recordar que el Archivo General de la Nación, para llegar a ser un descentralizado, para llegar a ser un desconcentrado, ha pasado por mucho, ¿sí? Entonces, ellos ahorita están en una posición privilegiada. Ahora, hay que tomar en cuenta que nosotros, pues, ahorita estamos en una situación crítica. Entonces, sí, también yo hago hincapié en que seamos conscientes de nuestra situación actual y nos cambiemos un poquito el chip acerca de cuáles son todas las modificaciones que nos traerá con esta pandemia, ¿sí? Esta pandemia está modificando muchas cosas a nivel estatal y a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, sí, también seamos muy conscientes de que sí, son muy atinadas todas las opciones que nos dan por parte de la gente, pero bueno, también hay que aterrizarlas a nuestra realidad. Nada más hay otro comentario. Efectivamente no se trata de hacer un copy-paste, pero sí se ha mencionado y en muchos foros que la ley general es una base mínima, o sea, no máxima, para de ahí partir hacia abajo, sino mínima. Al menos lo mínimo que nos marca la ley general en aras de la armonización, tendríamos que estarlo cuidando. Y esa es la parte que es importante. A lo mejor estamos conscientes que pudiera no ser un ambiente ideal para marcar eso, pero es importante que en una ley que se queda, no es un reglamento, no son unos lineamientos, es una ley. Y que la información que nosotros podamos mandar como mesa técnica a los legisladores que nos van a aprobar o no, porque a lo mejor muchos de los temas pues no están en nuestras manos. Pero lo más importante es que de la parte técnica salga un documento lo más apegado a lo que debe de ser. Y de lo que se pueda hacer, de eso dependerá de otras personas. No seríamos nosotros los indicados. Yo sí creo que es bien importante que aterricemos un documento bien hecho, legal, con toda la información que ya tenemos, que no caigamos en errores y que si en aras de la implementación se tengan que hacer algunas otras cosas, bueno, tendrán que tomar decisiones en otra mesa. En ese sentido, responder, pero sí es mucha la responsabilidad que tenemos de marcar la parte técnica que vaya bien redactada, que vaya con todo lo que debe de ser. A lo mejor no se pueden muchas cosas, dependerá de otras instancias. En ese sentido iba mi comentario precisamente, licenciada, en que en esta mesa técnica se van a hacer pues las cosas como el punto técnico, pero al final de cuentas la decisión no recae en nosotros, ¿sí? Nosotros cumplimos con esa misión que tenemos, ¿verdad?
Y bueno, pues esos puntos de vista ahí se nos escapan a nosotros de las manos. Entonces tenemos también que tener esa parte consciente, ¿sí? Porque después, no sé, después vienen reclamos, después vienen, y no a nosotros, ¿verdad? Como parte de la mesa técnica, sino como decíamos ahorita, que después que se aprueban leyes y vienen comentarios en muchos sentidos. Entonces, en ese aspecto iba mi comentario. Miren, no se preocupen respecto a los comentarios que vengan posteriores. Eso nos toca torearlo al Poder Legislativo y pues, estamos ya muy bien curados de espantos. La responsabilidad que tiene una mesa técnica es el deber ser. O sea, ustedes y nosotros, pues, en esta etapa nos corresponde entregar lo que se nos confió, que es un documento técnico. Sin las observaciones, sin los análisis, sin el cabildeo, sin lo político, eso corresponde a las comisiones unidas. Eso corresponde al Pleno, eso corresponde a otras etapas de este proceso legislativo. Nosotros somos la etapa que la tiene más fácil, créanme. O sea, es apegarnos a lo que debe ser, a lo correcto, sí también a la operatividad, sí también a lo que técnicamente es posible en el marco, en la flexibilidad que nos da la ley general, pero sí, definitivamente tenemos que hacer caso a las observaciones que se nos envíen, porque de otra manera, teniendo el conocimiento esta mesa de esas observaciones y omitiéndolas porque ya no estamos en tiempo, porque nos llegaron tarde, o porque ya avanzamos en eso y no nos vamos a devolver, sí estaríamos cayendo en una responsabilidad técnica, creo yo, que podría ser criticable y que podría ser evidenciada no solo por las personas que no participaron en esta mesa, sino por aquellas personas que integran precisamente esta mesa y que se están dando cuenta que estamos omitiendo nada más porque traemos prisa o porque no corresponde a la situación estatal. Creo que eso tiene que quedar atrás. Nosotros nos corresponde hacer un análisis técnico y es lo que estamos haciendo. Entonces, ustedes respáldense en el deber ser y que estamos haciendo las cosas como deben de ser. Si este análisis sufre un cambio, si deciden en otras etapas del proceso legislativo que esto va a cambiar, bueno, eso ya es otra cosa y no está en nuestras manos. Entonces tengan esto en cuenta para seguir trabajando con libertad, independientemente de lo que ustedes vayan viendo que vaya a causar problemas políticos o administrativos más adelante. Si abrimos una mesa es precisamente para hacer esto. Entonces, creo que es el objetivo y la misión que tenemos hasta ahorita. La diputada Blanca Gámez nos ha mostrado su apoyo respecto a lo que estamos trabajando ahorita. Y si bien no ha podido estar presente en estas reuniones como a ella le gusta estar en las reuniones de mesas técnicas, ha manifestado que pues está al pendiente de todos los avances que se le están enviando y pues obviamente está al pendiente de la mesa técnica. Tiene conocimiento de lo que hemos estado tratando, salvo que el licenciado Camacho tenga mayor información en esto. Esto es básicamente lo que tenemos por parte de la parte política, vaya, de esto. Tenemos un respaldo y está al pendiente de lo que vamos avanzando. Entonces, con esto en mente, créanme, ahí vamos. Gracias, licenciado Camacho. Padrísimo. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario para poder cerrar el día de hoy? Yo nomás que estamos en plena concordancia, aquí estamos para hacer un trabajo técnico, independientemente de las filias o las fobias, y estamos en la plena conciencia, somos gente que hemos casi todos trabajado desde hace muchos años, otros que están incorporándose de nuevo, nos conocemos cómo trabajamos, sabemos quiénes somos y sabemos que tenemos muchas capacidades en todos los sentidos. Y apelamos siempre en esto de archivos a la mucha paciencia, a la gestión, y sobre todo a la profesionalización en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que la gente que está aquí es porque realmente tiene un interés profesional y estamos en ese tenor. O sea, la verdad es que yo he aprendido mucho, sigo aprendiendo bastante. Personalmente estas mesas son muy propositivas. Qué bueno que son críticas. Coincidimos en las críticas y aclaramos muy bien las situaciones en términos generales. Yo creo que hay que seguir así en este tenor
yo estoy de acuerdísimo, inclusive que las propuestas nuevas ni siquiera están a disposición de quien quiera participar en ellas y que las estructure, y aquí no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, con todo, gracias por la apertura, gracias por el diálogo, y ahí seguimos, vamos a seguirle, no más que ahora sí le tenemos que meter al acelerado, porque tampoco cuando venga la apertura de las sesiones y demás, todos vamos a tener más trabajo acumulado que nada, entonces más vale que lo hagamos ahorita, para poder ya decir, bueno, lo otro ya no está en las mesas de discusión con el trabajar encima, sino ya estructurado, ¿no? Ese sería uno de los objetivos, para que después no nos vayamos a retrasar mucho más, sobre todo en el Congreso y en las instituciones. Gracias, Sofía. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, ya para cerrar esta sesión. Bien, bueno, entonces damos por concluida esta reunión. Les mando la confirmación para la reunión del martes a las 10 de la mañana para que vayan abriendo su agenda. Y pues les agradezco mucho su tiempo el día de hoy. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen día.